Chicos, en este video vamos a hacer un repaso acerca de lo que vimos en la última clase la semana pasada. Estuvimos haciendo el procedimiento almacenado para ingresar datos a empleados y allí mismo generábamos las claves primarias dentro del procedimiento. Este procedimiento almacenado que hicimos el jueves no lo terminamos de hacer porque hicimos muchas validaciones y nos faltó la parte en la que ejecutamos y guardamos y mandamos llamar el procedimiento almacenado para ver si funciona correctamente y checamos validaciones. Entonces vamos a dar un repaso completo y posteriormente terminamos con todo eso que nos faltó. Bien, aquí tenemos en este procedimiento almacenado para crear el procedimiento dijimos que necesitábamos el create y el proc, que el proc es la abreviatura de procedure, y entonces allí nosotros vamos a ponerle el create proc y después de eso el nombre del procedimiento almacenado, cómo lo vamos a llamar. Ahora después tenemos las variables globales con las cuales le vamos a pedir al usuario que nos mande la información que vamos a guardar dentro de la base de datos en la tabla empleados. Para esto necesitamos nosotros traer la información que utilizamos para guardar cada uno de los campos dentro de la tabla empleados, y aquí tenemos esa parte. Yo la copié de lo que es el código que tengo para crear la tabla empleados. Entonces en el nombre es de tipo varchar 40 y mi variable con la que le voy a pedir al usuario que me mande la información pues debe de ser empatada con ese campo de la tabla para que pueda coincidir en tipo y longitud. Aparte de eso, le voy a poner el mismo nombre para no confundirme. Y aquí la diferencia entre un campo y una variable, recuerden ustedes, eso lo vimos en la clase anterior, es que las variables van a tener adelante un arroba, y por eso es que nosotros vamos a distinguirla de lo que son los campos de la tabla. Entonces la variable va a tener el arroba delante del nombre y el campo no va a tener ese arroba. Entonces es muy fácil distinguir cuando estoy trabajando con un campo o cuando estoy trabajando con una variable. Ok, entonces vamos a empatar tipos y longitudes y quedamos que, por ejemplo, en la variable arroba nombre varchar 40, nosotros no podemos ponerle unique not null porque eso solamente restringe los campos dentro de la tabla, pero no restringe las variables. Entonces allí no podemos poner estas cosas o estas delimitantes porque no las tomaría en cuenta y nos mandaría errores. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es nada más checar tipos y longitudes y ponerlas de la misma manera que se encuentran dentro de la tabla. Entonces la edad es entera, el sexo varchar de 1, después tenemos el teléfono varchar de 10, la antigüedad entera, el puesto que va a ser varchar de 20 y por último el departamento que es varchar de 10, y después de eso dijimos que íbamos a poner una variable llamada OP para poder controlar lo que es el commit run y el rollback. Después vamos a poner el as para comenzar el cuerpo de nuestro procedimiento almacenado, y después del as vamos a poner una variable declarada dentro de este procedimiento almacenado. Esta variable es de tipo local. Las que están arriba son globales y la que está después del as es de tipo local. Entonces aquí yo voy a poner un declare y voy a poner arroba clave emp, que va a ser la variable que yo voy a crear dentro del procedimiento y es de tipo entera. Esta debe de ser igual a el campo clave empleado que voy a utilizar para guardar la clave primaria de la tabla empleados o del empleado. Entonces aquí la variable empleado
pues yo la voy a crear, y dijimos que esta la íbamos a crear en primer lugar basándonos la tabla de empleados. Aquí nosotros tenemos que verificar que esta tabla tenga datos o que no tenga. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es checar si esta tabla se encuentra vacía o si esta tabla ya tiene información dentro de ella, porque dependiendo de eso, pues va a ser la clave del empleado con la que vamos a comenzar. Entonces, aquí en este if nosotros estamos realizando una consulta por medio de una función de agregado llamada count, y este count lo que hace es contar los registros de la tabla empleados, y si su valor es igual a 0, entonces vamos a comenzar con la clave del empleado igual a 1, que es el valor con el que vamos a comenzar nuestras claves del empleado. Y después, si el count no arroja un valor igual a 0, es decir, que es diferente a 0, quiere decir que ya tenemos allí registros agregados dentro de la tabla. Por lo tanto, nos vamos por la parte del else, y ahora tendríamos nosotros que ponerle un valor diferente a el 1 que tenemos acá arriba, dependiendo del último registro y de la última clave del empleado que tengamos dentro de esa tabla. Entonces, para poder sacar el último valor o el valor máximo que tenemos de la clave del empleado, vamos a utilizar nuevamente otra función de agregado llamada max, y en esta función lo que hace es sacar el máximo de la clave del empleado, la última que pongamos, y aquí lo que vamos a hacer es agregarle un 1. Entonces, si yo supongamos que tengo la clave del empleado 1, ya tengo un registro allá adentro y su clave del empleado es la 1. Entonces, aquí el max me va a sacar 1 más 1, va a ser entonces agregado a esta clave del empleado, que sería 1 más 1, 2. Y esa clave del empleado quedaría guardada en la variable @clave emp. Entonces, si el valor es 0 del count, pues entonces comenzamos con la clave del empleado 1. Y si el valor no es igual a 0, es diferente a 0, entonces sacamos el máximo de la clave del empleado, le agregamos 1 y la guardamos en la clave del empleado en su variable. Bien, ahora después de eso vamos a tener lo que es los if que van a validar la información. Ahora, estos dos, bueno, tanto el if y el else, que con los que sacamos lo que fue la clave primaria, esos no van a estar anidados dentro de los siguientes if, ¿ok? Son independientes. Ese if que nosotros pusimos ahí para crear la clave primaria y el else son independientes a los if que vamos a poner posteriormente después de ellos, con las validaciones que necesitamos. La primera validación que tenemos que hacer es la del nombre, porque el nombre no puede quedar vacío. Entonces allí, si nosotros le indicamos que el nombre está vacío, pues le debemos de poner un print para decirle que el nombre del empleado no puede estar vacío. Y si no está vacío, pues entonces nos vamos por la parte del else y le decimos que debe de validar que el nombre no se encuentre dentro de la tabla empleados. Si ese nombre ya se encuentra dentro de la tabla empleados, pues entonces nos vamos por la parte del else nuevamente de ese if. Pero si no, pues nos pasamos al siguiente if, que es validar la edad. Si la edad es igual a 0, quiere decir que no pusimos ningún valor, y le debemos de decir al usuario que la edad debe de ser un valor que debe de poner, o sea que no debe de quedar vacío. Después, si la edad no es igual a 0, pues nos vamos por la parte del else y allí validamos que la edad se encuentre dentro de ese rango de 18 a 65. Si se encuentra dentro de ese rango, nos vamos por la parte del siguiente if y validamos el sexo.
Si el sexo está vacío, entonces le tenemos que decir que no lo debe dejar vacío, y si no, entonces nos vamos por la parte del else y preguntamos si el sexo es F o M. Si el sexo es F o M, entonces podemos seguir validando y validamos en este caso el puesto. Si no, pues entonces nos vamos por la parte del else. Los else los vamos a ver hasta el final. Bien, después de eso tenemos el puesto, y allí si el puesto está vacío, pues le debemos de decir que no lo deje vacío, y si no está vacío nos vamos por la parte del else y allí validamos que el puesto única y exclusivamente debe de tener estos valores. Si no coincide con alguno de estos valores, entonces no se va a poder aceptar y no se puede insertar. Entonces aquí tenemos que validar todos esos puestos, y si alguno de ellos coincide, entonces nos da oportunidad a hacer la siguiente validación, que es el departamento. Si el departamento se encuentra vacío, pues le debemos de decir que no debe de quedar vacío, sino que debe de poner información. Y si ya trae información, entonces debemos de validar las opciones, que en este caso es compras, ventas y gerencia. Si no coincide con ninguna de estas, entonces no puede pasar a la siguiente, pero si coincide con alguna de ellas, entonces ahora sí nos da oportunidad de comenzar a agregar, en este caso, el insert into. Para delimitar entonces el if, con todas las operaciones que va a contener, pues necesitamos ponerle allí un begin y un end. El begin es para comenzar las operaciones y el end para terminar con estas operaciones. Esto sería más o menos lo mismo cuando ustedes utilizan Java y ponen corchetes. Entonces el corchete que abre pues sería el begin, y el corchete que cierra sería el end. Y en estas palabras de begin y end, pues se va a quedar lo que son las operaciones que van a contenerse dentro de un if o dentro de un else, dependiendo de dónde se encuentre el begin. En este caso, pues nosotros tenemos el begin y el end delimitando la parte del if. Después del begin y antes del end, pues vamos a tener un begin tran para comenzar nuestra transacción, y dijimos que la transacción era necesaria para garantizar la exclusión mutua, es decir, que varias transacciones no puedan entrar a esa misma región crítica al mismo tiempo o en un mismo tiempo determinado, y que si quieren entrar a esa misma región crítica, pues tienen que esperar a que esta transacción salga para que ellas comiencen a realizar nuevamente las operaciones de modificación o actualización que quieran realizar dentro de esa parte de la base de datos. Entonces, pues es muy importante poner la transacción, porque nos garantiza esa parte de la exclusión mutua. Aparte de eso, que nos garantiza que se realicen todas las operaciones dentro de la transacción, porque sabemos que la transacción debe de ser atómica, es decir, que se realiza toda o no se ejecuta nada, ¿ok? Entonces, estas bases ya las vimos nosotros en la semana anterior, en las clases anteriores que tuvimos, y ya no me voy a regresar a ver nada de eso, nada más para especificar el por qué vamos a poner allí begin, coming y rollback, ¿ok? Entonces el begin tran lo ponemos, y después del begin tran vamos a poner el insert into a la tabla empleados, y después de eso pues vamos a ponerle todos los valores. Después ponemos values y entre paréntesis los valores que le vamos a mandar, pero ahora los valores se los vamos a mandar conforme a las variables, tanto las que me mandó el usuario como la que yo creé dentro del procedimiento almacenado, que fue la clave del empleado. Entonces aquí yo voy a mandarle todos y cada uno de los campos de la tabla en el mismo orden en el que se tienen en la tabla. Por eso es que yo después de empleados no pongo el paréntesis y delimito cuáles van a ser esos campos, porque los voy a poner todos, ¿ok? Entonces, después de el nombre de la tabla, que es empleados, pues pongo el values, porque voy a poner todos los valores y en el orden en el que los tengo dentro de las tablas. Y
aquí pues el primero que voy a mandar va a ser el nombre, después la edad, el sexo, el teléfono, la antigüedad, el puesto, el departamento y por último la clave del empleado, en ese orden. Ahora, después de eso tengo mi if con la variable OP, y esta dijimos que la íbamos a utilizar para que nosotros pudiéramos validar. Si trae una S, quiere decir que vamos a terminar con un comitran, y si trae un valor diferente a S, nos vamos por la parte del else y terminamos con un rollback, es decir, va a deshacer la operación que hicimos, ¿ok? Esto es solamente para que ustedes sigan apreciando qué es lo que realiza un comitran y qué es lo que realiza un rollback. ¿Ok? No es porque lo necesite la transacción solamente puede terminar con un comitran y listo. Si la transacción tiene algún error en específico, posteriormente se puede ejecutar un rollback, pero aquí lo vamos a poner de esta manera para que ustedes vean cómo se utiliza el comitran y el rollback. Bien. Ahora, después de eso, pues ya pusimos el insert into, nuestro comitran, nuestro rollback, ya validamos correctamente, y ahora nos vamos por la parte de los else. Si el departamento no tiene ninguno de estos valores, no coinciden con la información que nos mandó el usuario, pues nos vamos por la parte del else y le vamos a mandar que el departamento debe de ser compras o ventas o gerencia. Cualquiera de esos tres, ninguno otro diferente a ellos. Ahora, si nos regresamos acá a la parte de este if, en el puesto, si el puesto es cajero, mostrador, etcétera, si el usuario me mandó un valor de estos, entonces se acepta, pero si no, se va por la parte del else, y este else, pues ese es el que sigue de aquí. El puesto debe de ser, y aquí necesitamos ponerle todos los valores que tengamos, así como en el departamento. Después nos subimos a el siguiente if, que en este caso sería el sexo. Si el sexo no es coincidente con estos valores que nosotros tenemos aquí, nos vamos por la parte del else, y aquí le tenemos que poner que el sexo debe de ser F o M. Y seguimos con lo que es la edad. Aquí la edad la estamos delimitando a 18 y 65 en ese rango, entre 18 y 65. Por lo tanto, necesito yo, si no es coincidente con ese rango, nos vamos por la parte del else y le vamos a poner que la edad debe de estar dentro de ese rango. Y por último, pues el nombre del empleado, ¿verdad? Si el nombre que tenemos ya existe, es decir, que ya lo tenemos dentro de la base de datos en alguno de los registros, pues necesitamos ponerle que ese nombre ya se encuentra duplicado o ya se encuentra dentro de la base de datos, y por lo tanto pues necesita cambiarlo para que no nos marque un error o no nos genere un error al momento de insertar nuestros valores. Bien, todas estas condiciones que nosotros pusimos fue para que el insert into al momento de ejecutarlo no nos marque ningún error, porque si nosotros no ponemos todas estas validaciones, nos marcaría un error por cada una de las cosas que no validamos. ¿Ok? Entonces tengamos mucho cuidado para validar de forma correcta, de forma adecuada, las cosas que necesitamos en cada uno de nuestros procedimientos almacenados. Y esto depende de las restricciones de dominio que nosotros pusimos dentro de nuestras tablas al momento de crear las bases de datos. Bien, ahora para crear una base de datos, ¿ok? Perdón, para crear el procedimiento almacenado que va a insertar dentro de la base de datos, en este caso en la tabla empleados, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a remarcar desde el create hasta la última línea de código que tenemos dentro de nuestro procedimiento almacenado, y allí nosotros le vamos a dar F5, ¿ok? Allí ya denle ustedes F5 si es que lo están haciendo. Yo ya no lo voy a volver a hacer porque me marcaría error. Bueno, lo voy a hacer para que ustedes vean. Allí me dice que ya hay un objeto con ese nombre llamado insert empleado porque ya lo ejecuté. Entonces, cuando yo ya lo ejecuto por primera vez, ya no me da permiso de volverlo otra vez a crear con el mismo nombre. Eso quiere decir que este procedimiento ya está creado.
Entonces, para poderlo utilizar, pues lo que hago es poner el nombre del procedimiento y después de eso voy a mandarle todos los parámetros con las variables, ¿ok? Entonces, cada uno de los parámetros que le voy a mandar tienen que ir relacionados con las variables que yo puse como variables globales. En la primera, pues es el nombre. Aquí le vamos a poner Ramón y va a tener 42. Masculino. Vamos a cambiarle el número. Edad, antigüedad son 2. No va a ser mostrador, va a ser auxiliar contable. Y en lugar de ser ventas va a ser compras. Y vamos a ponerle ahí un sí, ¿ok? Entonces allí lo que vamos a hacer es checar primero si el procedimiento almacenado ejecuta e inserta correctamente, ¿ok? Bien, vamos a verificarlo. Ahí está una fila afectada. Entonces vamos a sacar una consulta de empleados para verificar que ya lo tenemos. Ahí está Ramón con toda su información en cada uno de los campos. Y aquí la clave del empleado en consecutivo es 11, ¿sí? Entonces ahí estamos correctos en los consecutivos. Teníamos el último consecutivo que teníamos era 10 y el siguiente en consecutivo pues es el 11. Entonces allí nuestras claves primarias están creadas correctamente y el registro se ejecutó adecuadamente. Ahora, si yo lo quiero volver a poner nuevamente, es decir, duplicar, le damos F5 y ahí ya me debe de salir la validación. Ese nombre del empleado ya existe, por lo tanto, pues ya no puedo poner Ramón. Si yo le quito y le dejo vacío, me debe de mandar, debes de poner el nombre del empleado. Ahí está correcta mi validación. Si le voy a poner ahora en lugar de Ramón, Ramona. Igual aquí le voy a poner un 0 para no mandarle la edad. Me debe de decir que debes de poner la edad, no me la debe de mandar así. Entonces allí le voy a poner 39 y allí en este caso le voy a mandar vacío en primer lugar para verificar la validación. Me falta una coma allí, me la comí. Ahí está. El sexo no debe de quedar vacío, entonces allí debe de ser F o M. Si yo le pongo una T, por ejemplo, me dice que el sexo debe de ser F o M, ¿ok? Nuevamente. Entonces allí le voy a poner F y vamos a cambiarle el teléfono. Y ahora la antigüedad se la vamos a dejar en 2 y vamos a decirle que va a ser también igual auxiliar contable y de compras, pero ahorita esto de auxiliar contable lo vamos a quitar para que vean ustedes que si le mando vacío me debe de mandar la leyenda, el puesto no debe de quedar vacío. Y allí, si yo le pongo otro nombre diferente al que yo tengo validado con el check, me debe de mandar error, ¿ok? Allí el puesto debe de ser, como todavía no los he puesto todos, pues no me sale, pero allí ya no me deja seguir porque yo ya no le puse completamente todo. Entonces, si yo le pongo auxiliar contable, pues me debe de dejar. Y acá en compras, si yo se lo quito, también me debe de mandar decir el departamento no debe de quedar vacío. Si yo le pongo allí compras,
Si yo le pongo compra en lugar de compras, pues me debe de decir que debe de ser compras, ventas o gerencia. Y allí vamos a ponerle la S. Y ahora sí, si yo le pongo si yo le dejo esta S, se va a ir por el Comitran. Si yo le pongo una N o una D o otro carácter que no sea S, se va a ir por el else y le va a dar un rollback. Entonces vamos a hacerlo para que ustedes vean. Le damos F5. Ahí me dice una fila afectada porque la agregó, pero después la volvió a quitar. Y esto lo podemos ver con una consulta de empleados. Allí el último que se encuentra es Ramón. ¿Por qué? Porque se fue por un rollback. Ahora, si yo le pongo la S que realmente debe de tener, pues debe de irse por el Comitran. F5 y allí le damos... Le damos para ejecutar y nos vamos a el resultado de la consulta y ahí tenemos lo que es el último registro que tenemos es Ramona y la clave del empleado es 2. Entonces en consecutivo primero estaba 10, luego 11 y luego 12. Está correcto, no hay ningún problema y las validaciones están correctas, adecuadas a cada uno de los campos dentro de nuestra tabla empleados. Entonces lo que debemos de verificar o checar es que las validaciones van a estar relacionadas con las restricciones que nosotros pusimos en las condiciones de dominio o las restricciones de dominio en cada una de las tablas y los campos específicos de cada una de ellas. Entonces, dependiendo de los valores que nosotros hayamos puesto allí para verificar con un check o con un default o con un not null o con un unique, etcétera, eso es lo que tenemos que ir validando para que no tengamos ningún problema, ¿ok? Entonces, cada uno de sus procedimientos almacenados pues no va a ser igual, va a ser diferente porque cada uno de ustedes le puso condiciones de dominio diferentes a sus tablas y a su base de datos, al proyecto que están realizando cada uno de ustedes. Entonces, por esta razón, pues yo aquí les dejo este ejercicio que lo hice para la base de datos librerías, pero ya ustedes lo tienen que ir adecuando para cada uno de sus procedimientos almacenados que vayan a tener en las tablas correspondientes a su proyecto final. Ahora, para poder, cuando yo me equivoco en la lógica, es decir, chin, no hizo lo que yo quería que hiciera, porque muchas veces decimos, bueno, esta lógica sirve y la ponemos en código, pero cuando yo me estoy equivocando en la lógica que estoy llevando y el resultado no es el que yo quiero, el procedimiento almacenado no me marca error, pero sé que tiene error de lógica porque no me lleva a el valor pertinente que debe de salir. Entonces, para quitar esos errores de lógica, pues tengo yo que checar qué fue lo que hice, modificar el código y ya después que está la modificación, entonces voy a modificar todo mi procedimiento almacenado, porque no solamente es el guardar el archivo, ¿ok? El guardar el archivo guarda el código, pero cuando no ejecutamos nosotros el procedimiento almacenado nuevamente, no modifica las operaciones que alteramos dentro de ese procedimiento almacenado. Entonces, nosotros creamos el procedimiento con create, pero cuando nosotros lo vamos a modificar, en lugar de create, ponemos alter, ¿ok? Y después vamos a remarcar desde el alter hasta el final, hasta la última instrucción de nuestro procedimiento almacenado, y allí le damos F5 para que lo ejecute y lo guarde. Ya que está ejecutado y guardado, entonces ahora sí podemos comenzar a utilizarlo nuevamente. Ahora, a veces a nosotros se nos hace más fácil, en lugar de modificarlo,
borrarlo y volverlo a crear. Entonces, para borrar es drop, pero el drop no se ejecuta todo lo que es el código del procedimiento almacenado, sino que solamente se ejecuta lo que es drop, proc y el nombre del procedimiento almacenado hasta allí. Le da uno F5 y borra el procedimiento, ¿ok? Aquí le voy a dar borrar para que ustedes vean F5 y ahí dice los comandos se han completado correctamente. Entonces si yo le pongo aquí que se ejecute, me va a decir que no hay ninguno. No se encontró el procedimiento almacenado porque ya lo borré. Entonces si quiero volverlo otra vez a crear, pues le pongo create. Y lo vuelvo otra vez a remarcar completamente hasta el final, hasta la última línea de código que tengamos dentro de este procedimiento y listo. Allí le damos F5, ya se volvió a crear y ya está guardadito. Si yo le doy aquí nuevamente, ahora sí ya no me manda ese error, sino que me dice que ese nombre del empleado ya existe porque ya pusimos a Ramona, ¿ok? Entonces allí ya terminamos con lo que es nuestro procedimiento almacenado y espero que todo esto les haya quedado un poquito más claro con relación a lo que vimos el jueves de la semana pasada y que no terminamos de hacer. Cualquier duda por WhatsApp, estamos en contacto y nos vemos entonces para el lunes y el martes de la siguiente semana, que es 7 y 8 respectivamente en cada uno de sus grupos. Gracias, chicos. Este es el siguiente ejercicio. Este lo vimos con los chicos de 10 a 12 y el procedimiento almacenado pues estuvo más pequeñito y nos alcanzó muy bien el tiempo y hasta hicimos otros con sus compañeros, pero pues en el grupo de los martes quise hacer un poquito más grande el procedimiento almacenado para que vieran las validaciones y se nos fue el tiempo y ya no terminé. Entonces les voy a dejar también este procedimiento almacenado para que lo vean los dos grupos y puedan ustedes tener tanto el de empleados como el de editoriales y sea un poquito más fácil para poderlo digerir porque este no tiene tantas validaciones. Bien, aquí en la tabla de editorial tenemos lo que es el nombre del editorial, tenemos el estado de la editorial y tenemos la opción. El estado de la editorial, acuérdense por favor que es es una bandera que nosotros pusimos para tener la editorial dada de baja temporalmente. Entonces, por default, el campo estado de la editorial está en 1, siempre se va a poner en 1 cada vez que nosotros ingresemos un registro. Entonces, aquí en el procedimiento almacenado, pues no necesito poner ese default, porque ya está, válgase la redundancia, por default que se ponga un 1 cuando el registro se inserte. Aquí en esta parte de editorial, aquí está editorial. Entonces tengo nombre de la editorial, el estado de la editorial y la clave de la editorial. El nombre de la editorial es varchar de 25 unique y el estado de la editorial es entero default 1 y la clave de la editorial es entera primary key. Entonces aquí el estado de la editorial pues lo puedo omitir porque por default me lo va a agregar y le va a poner 1. Lo único que tengo que preguntarle a el usuario entonces sería el nombre de la editorial y la clave de la editorial la estaría yo creando adentro del procedimiento. Entonces, de esta forma, pues aquí vamos a crear nuestro procedimiento y se llama inserta edit y después de eso pues tenemos lo que es el nombre de la editorial y tenemos varchar de 25. Ahora, recuerden por favor que vamos a tener los mismos nombres que los campos de la tabla, pero al principio debe de llevar una arroba para que nosotros identifiquemos que es una variable. Y después de eso tenemos la variable OP, que también ya vimos para qué es, que en este caso es para que nos permita
irnos por el Comitran o por el rollback, ¿ok? Ahora, después de eso tenemos el declare, que en este caso pues va a ser la clave de la editorial y que va a ser de tipo entera. Y aquí tenemos nuestra validación, ¿verdad? Si el count me arroja un valor de 0 en la tabla editorial, entonces yo le voy a indicar que el valor con el que va a comenzar pues va a ser 50, porque ese es el primer valor con el que yo voy a comenzar mi primer clave primaria. Entonces, cuando el count me arroja un 0, quiere decir que la editorial está vacía. Y entonces voy a comenzar mi primer clave primaria en 50. Ahora, si ya tiene registros, pues entonces nos vamos por la parte del else y sacamos el último registro que tengamos, en este caso con el max. El max me va a permitir sacar el último valor que tengo, el máximo valor que tengo yo dentro de mi registro, y ahora ese valor que yo tengo le voy a agregar 1 y con eso le voy a poner a esta variable el valor que va a tener en consecutivo. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, 50, pues aquí me va a aparecer el máximo 50 más 1 igual a 51 y el 51 me lo va a guardar aquí. Ahora, después de eso, pues ahora sí vamos a comenzar con todas las demás validaciones y dijimos que este if y este else estaban independientes de los demás if anidados que podamos tener o de los demás, else anidados que podamos tener. Entonces, aquí vamos a comenzar con nuestras validaciones y en este caso pues solamente tenemos la validación del nombre. Entonces, en primer lugar, que el nombre no se encuentre vacío. Si el nombre se encuentra vacío, pues le tenemos que decir que el nombre de la editorial no puede quedar vacío. Si no se encuentra vacío, nos vamos por la parte del else y entonces ahora validamos el nombre de la editorial, que en este caso va a ser el nombre que yo traigo en la variable que me mandó el usuario contra los nombres que ya tiene guardado la tabla editoriales en el campo nombre, ¿ok? Nombre de la editorial. Entonces, aquí, si no encuentra ese nombre, pues va a ser igual a 0 y nos va a permitir entrar a insertar la editorial. Y quedamos que como aquí tenemos varias operaciones dentro de nuestro if, necesitamos agregar un begin y un end, y adentro de ese begin y end necesitamos poner las demás operaciones. En este caso, el begin tran es una operación y el commit o el rollback es otra operación y el insert into también es otra operación. Entonces, aquí todo esto debe de ir dentro del begin y del end delimitados por este if. Ahora, el begin tran pues va a tener su insert into a esta tabla editorial, pero como no voy a poner todos los campos que requiere esa tabla, entonces aquí sí tengo que ponerle entre paréntesis el nombre de cada uno de los campos y cómo se los voy a mandar. Y en este caso, el primero que le voy a mandar va a ser el nombre de la editorial y después la clave de la editorial. Y posteriormente, pues voy a mandar los valores y los valores deben de ir dentro de las variables ya sea globales o locales que tenemos dentro de nuestro procedimiento almacenado. Entonces, el nombre de la editorial es una variable global que me mandó el usuario, pero la clave de la editorial es una variable local que yo creé. Entonces, aquí tenemos estos dos valores que se los mandamos a la tabla editorial para que los pueda insertar. Y ya después de eso, pues tenemos, ¿verdad? Si la opción es igual a S, termina con un comitran y si no, pues termina con un rollback. Y acá abajo, cuando nosotros detectamos que el nombre de la editorial ya se encuentra contenido dentro de esta tabla, entonces nos vamos por esta parte del else y le decimos que el nombre de la editorial ya existe. Es decir, que ya lo puso y si lo quiere volver a poner, pues estaría duplicado. Y si nosotros le damos oportunidad a eso, pues nos mandaría un error el insert into. Entonces aquí, pues nosotros ya validamos correctamente nuestro procedimiento almacenado y ahora sí lo podemos utilizar. En este caso, pues ya lo creamos.
nosotros creamos este procedimiento con sus compañeros, pero yo no lo creé en librerías 911, entonces aquí lo voy a crear. Allí remarco desde el nombre hasta la última línea que tengo de código y le doy F5. Ahí está, comando completado correctamente. Y ahora sí, voy a utilizar el nombre del procedimiento y le voy a mandar los valores que yo tengo aquí. Entonces, en este caso le voy a mandar ZZ y sí. Le pongo F5 y ahí me dice que sí. Y allí vamos a checar, ya tengo lo que es ZZ, estado de la editorial 1, clave de la editorial 65. Ahora, si yo le vuelvo otra vez a insertar esta misma, me debe mandar un print con la leyenda, ¿verdad? El nombre de la editorial ya existe, porque ya la introdujo. Entonces, aquí le voy a poner XXX y ahora le voy a poner una N. Allí se supone que aunque la inserte va a irse por el rollback y al final lo va a terminar eliminando. Ahí me dice una fila afectada porque la insertó pero luego la quitó. Y allí podemos observar que la última es ZZ, es decir que no la agregó. Y allí tenemos S, ahora lo vamos a poner con S. Y para validar que verifique que el valor no puede ir vacío, le quitamos las XX y le damos F5 y me debe decir el nombre de la editorial no puede quedar vacío, ¿ok? Entonces allí le vamos a poner XX y ahora sí lo vamos a insertar. Ahí está y checamos con un select y aquí abajo pues ya está, ¿verdad? ZZ y luego XX, la clave de la editorial es 66 y el estado de la editorial es 1. Porque siempre van a estar activas al principio al momento de que las vamos a insertar. Bien, entonces aquí este procedimiento almacenado está muy sencillito porque solamente tiene pues dos validaciones. Una validación para que el campo no se encuentre vacío y la otra validación para que el nombre no se encuentre duplicado. Y este está mucho más sencillito pues porque solamente tiene estas dos validaciones. Entonces, entre más validaciones tengan ustedes dentro de su campo, en una tabla en específico, pues van a tener que realizar varias validaciones dependiendo de qué fue lo que le pusieron en el campo. Si le pusieron que no acepte nulos, pues validar, ¿verdad? Que el usuario nunca me mande valores nulos. Si le pusieron unique, que el usuario no me mande valores duplicados, es decir, tengo que ir a verificar dentro de la base de datos que en ese campo no exista un nombre igual al que me mandó en este momento el usuario para que no se duplique y el insert into no me mande un error. Después, si ustedes pusieron checks, pues verificar que los checks se encuentren de la forma en la que ustedes los pusieron para que los valores concuerden o coincidan y también el insert into no me mande ningún error. Y de esta manera pues vamos validando la información que el usuario nos va pasando para que cuando nosotros insertemos en el registro dentro de una tabla, pues la información quede consistente y correcta. Ok, entonces con esto terminamos, chicos, este pequeñito procedimiento almacenado y espero que también les sirva para comenzar a hacer sus procedimientos. Cualquier duda por WhatsApp nos estamos comunicando. Nos vemos para el 7 y 8 de diciembre de la semana que entra. Gracias, chicos.